con nada menos que Quique. ¿Cómo estás, Quique? Hola, hola, muy bien, muy contento. Aquí feliz de estar con todos. Vos sabés que estamos hablando con toda la gente que pasó y que tuvo que ver con el festival y con el line-up de la importancia de la palabra de Dios, porque a veces es como algo que damos por sentado, ¿no? Bueno, la palabra de Dios es importante, la palabra de Dios, pero termina siendo algo que decimos, pero que queda ahí como a un costado a veces. Y estamos en tiempos también donde observamos que a veces la palabra de Dios es tomada por algunas personas como una opinión más a tener en cuenta, ¿sí? ¿Tú no la has jugado en tu vida, la palabra de Dios? ¿Cuándo te empezaste a acercar a ella por primera vez? ¿Cuántos años tenías? Bueno, a ver, yo nací en un hogar cristiano y a mí me leen la Biblia desde niño. Ajá. Tengo todavía guardada mi primera Biblia, que es una Biblia con dibujitos y resumida. Ajá. La estoy guardando para mis hijos y he tenido desde niño contacto con la Biblia, pero de manera personal fui creando el hábito porque me di cuenta que a mí me hace bien la palabra de Dios. Siempre digo que, sobre todo con gente que dices tú que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, yo no quiero demostrarte que la Biblia es algo en tu contra, es algo a mi favor. Es decir, yo la creo para mí. Okay. Y he visto las bendiciones de obedecer la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya llevo unos años largos que digamos que lo hago de manera voluntaria desde que tuve un encuentro personal con el Señor, porque aunque crecí en un hogar cristiano, siempre digo, yo siempre fui cristiano, pero me convertí luego. Es decir, creo que Claro. mi fe se independizó cuando yo tenía 20 años. Y la Biblia fue un papel fundamental porque es la manera en la que yo más conozco a Dios. Conozco sus opiniones, conozco lo que Él siente, cómo ve al pobre, cómo ve al indefenso, cómo me ve a mí, cómo ve el futuro, cómo ve mis errores. Está en la Biblia todo eso, es decir, la visión de Dios. Y como nos encanta orar, a veces que a la gente le gusta como persinarse, dice en el nombre de Jesús, amén. Pedir en el nombre de Jesús, para mí, es pedir lo que Jesús pediría. Es como cuando yo voy a un restaurante y pido por mi esposa, la conozco tanto que puedo pedir en el nombre de ella porque sé que ella va a querer un menú 3. Claro, conocer su voluntad. Conozco a Jesús a través de la Biblia y pido en el nombre de Jesús. Es decir, conozco sus gustos, ¿no? Y por eso creo que la Biblia es fundamental para eso, para conocer quién es Jesús, cómo piensa, quién es Dios. No que me hayan dado una opinión, porque todo el mundo tiene opiniones de terceros, ¿no? Sí, me dijo aquel, el otro. Yo creo que es algo que uno tiene que hacer personalmente. Y aparte hay una promesa muy interesante, para mí es la más importante, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Las canciones pueden volver vacías, la vida puede volver vacía, pero la palabra de Dios no. Mencionaste canciones, porque vos sos cantautor, sos compositor. Cansautor, decimos. Cantautor. ¿Cómo influye la Biblia? O sea, cada artista tiene su forma y su forma de componer, sus tiempos. Dentro de tu sistema de composición, ¿qué rol ocupa la palabra de Dios? ¿En qué momento aparece? Contame un poco sobre eso. No es que aparece, es. Ok. Porque yo canto a la Biblia. Ahora, a veces buscamos maneras accesibles de comprenderla, pero todas las canciones están basadas en la palabra de Dios, en una experiencia personal con Dios. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, porque si yo te canto una canción de cómo yo me siento, pues le va a gustar a 3, 4, a 20, a que le guste. Sí. Pero si yo te canto a la palabra de Dios, las personas que oyen eso es algo mucho más profundo. Tiene que ver con una vida espiritual, con algo interior. Entonces a mí siempre hay algo de la Biblia detrás de cada canción. No siempre lo explico porque no siempre tengo la oportunidad, pero está, porque creo mucho en que hemos sido llamados a cantar la Biblia. Muy buena frase. Hemos sido llamados a cantar la Biblia, me encantó. Hablando de cantar la Biblia, de poner la Biblia en audio, sabemos que fuiste parte importante de Se me ponen esos papeles, una parte pequeña. Fue lo que me dijeron. Yo acá en producción me pasó eso. Pero bueno, ha habido gente que ha trabajado muchísimo. Yo solamente... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te Me encantó. Mira, yo siempre que hablo de la parte me he vuelto un embajador. He acompañado a varios del equipo. Porque yo que he tenido contacto con la Biblia hace muchos años, tengo 36 años, llevo desde que soy un bebé oyendo la Biblia. Mi padre es pastor. Ya no te cuento más. Mis padres son pastores. La audiobiblia dramatizada me hace ponerle atención a detalles que nunca lo había hecho. Bueno, a mí me tocó leer un profeta que hablaba un mensaje de parte de Dios al pueblo. Entonces yo tenía que pensar, bueno, lo dijo enfadado, lo dijo triste, lo dijo indignado. Entonces empiezas a buscar aristas y los lados que tiene la historia y se convierte en algo mucho más rico porque al final tú lees el texto y quizás si tú ese día estás enfadado, lo lees enfadado. Como cuando leemos Twitter. Si yo estoy enfadado y te leo a ti, a por ti que voy. Pero cuando empiezas a pensar en, oye, Dios amaba a la gente, cómo
está un marido o una mujer cuando lo traiciona a su pareja, porque Dios nos ama como a su novia. Y empiezas a entrar en un mundo profundo que no había, que te genera, pues para mí, mucha más revelación y mucha más, pues lo que estamos diciendo, profundidad en ese texto. Con lo cual, yo lo disfruté un montón y creo que cuando la gente lo escucha le pasa eso. Hay sonidos, hay cosas que empiezan a explicarte contextos que te ayudan a entender más esa palabra. Y pasamos, digamos, del concepto de la lectura bíblica a la experiencia bíblica, pasar la Biblia por otros Claro, ¿no? claro. Lo siguiente ya es oler, ¿no? Pero claro. Ya llegará, no sé. Completamente. No, pero sí creo que es muy importante y que es una herramienta espectacular. Estamos en un tiempo en el que, nada, uno va mirando historias de Instagram y pasa, todo dura muy poco, el span de atención es muy corto. Entonces, claro, quizás lo que nos enseñaron un poco más de chicos, de que voy a tener la Biblia a las 6 de la mañana, media hora, todo eso, ahora lo ve y dice, no, yo no tengo la posibilidad mínima de hacer eso, ni el tiempo. Pero bueno, tal vez escuchar, yendo en el bus, en el colectivo, manejando, trae una nueva dimensión a la exposición, al uno exponerse en la palabra. Completamente, creo que estas cosas nos ayudan. También te digo que 20 minutos de Biblia son muy largos y 20 minutos de Netflix es medio capítulo. A veces, ¿no? a veces también tiene que ver con las prioridades en la vida, ¿no? Y no es por eso, por supuesto, no es un ataque a nadie, pero creo que nosotros de vez en cuando necesitamos priorizar y decir, oye, ¿qué son las cosas importantes y qué cosas son urgentes? Porque no todo lo urgente es importante. A veces tengo la urgencia de mirar Instagram, pero mira, hace un minuto no es importante. Entonces, o en la pandemia, la gente se dio cuenta que esos abuelos a los que no les prestabas atención y tú estabas mirando tu teléfono en la cena, de repente ya no están. Y te das cuenta que hablar con tus amigos era urgente, pero estar en esa mesa era importante. La palabra de Dios es importante. Y todo esto es para sumar herramientas a que le podamos dar ese lugar en nuestra vida. Absolutamente. Bueno, ¿algún versículo preferido que te haya acompañado? Depende del día. Depende del día. Bueno, Sí, yo hay veces que me siento en un momento y Dios me habla de una manera. Ahora tengo un salmo favorito que es el Salmo 139. okay. Escribí un disco que se llamó Diseño Original basado en ese salmo. Bueno, me encanta cuando el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Sí, en Reina Valera, en 1960. Y todos los días de mi vida fueron diseñados por ti. Sí. Cuando tengo días buenos, sé que son días que Dios me diseñó para que yo disfrute. Cuando tengo días malos, sé que Dios me los diseñó para que aprenda y crezca. Toda mi vida, desde mi embrión hasta que vaya con Él, está en sus manos. Bueno, no hay mucho más que agregar. Gracias, Quique. Súper enriquecedor. A leer la Biblia, a experimentar la Biblia.